El domingo pasado nosotros estuvimos hablando acerca de Ramá y vimos estos lugares que vamos a ver en un momento, pero quiero que estén grabando este versículo principal. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Él había recientemente en Mateo capítulo 16, había hablado acerca de la iglesia por primera vez. Que la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. Habían figuras, sí, pero la iglesia era un misterio que fue revelado con la venida de Cristo, que Él iba a purificar y a llamar de entre los gentiles, de entre los judíos, desde cualquier pueblo o nación, iba a llamar un grupo de gente santa que aceptara y creyese en Él y fuese el representante, la esposa de Cristo en la tierra. Y Cristo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que estamos aquí congregados en el nombre de Jesús y tenemos la plena certeza de que aquí está el Señor. Amén. Porque estamos congregados en el nombre de Jesús. Ahora, no aparece aquí la palabra lugar y el título de nuestro mensaje es Lugares que bendicen. Pero por supuesto está implícito en el hecho de que donde están 2 o 3 congregados, no hay duda que es un lugar específico. Y la palabra donde están es en cualquier lugar de la tierra donde se congreguen en el nombre de Jesús. Ese es el principio más básico del establecimiento de una iglesia. Es un lugar de bendición. Habíamos hablado de estos lugares. Ramá, el domingo pasado hablamos de Ramá, una ciudad que aún existe después de más de 1200 años que antes de Cristo que se estableció. Fue el lugar de nacimiento del profeta Samuel, fue el lugar donde la arca del pacto estuvo, fue el lugar donde Samuel por primera vez ungió al primer rey de Israel, Saúl, fue en Ramá. Pero vimos que ese era un lugar que representa donde debe estar espiritualmente el creyente, en los lugares celestiales, en lo alto. Y hablamos de querer nosotros estar más arriba de lo que está el mundo, porque hemos sido llamados con un llamamiento celestial. Y citamos en Colosenses 3 cuando el Señor dice, si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Así que Ramá nos representa los lugares altos donde debe estar el creyente espiritualmente hablando. Cuando nosotros como creyentes estamos pisando la suciedad y la basura de este mundo y enredándonos en los asuntos de esta vida, nuestro llamamiento celestial sufre y el nombre de Dios puede ser deshonrado. Así que el Señor nos libre y siempre estemos en los lugares celestiales, en plena comunión con el Señor. Luego tenemos Betel, Gilgal, y Mizpa y Ebenezer. Son los otros lugares que vamos a hablar. Son lugares históricos que existieron y que en las Escrituras representaron un hito espiritual, representaron un momento en la vida de sus protagonistas que quedó grabado para la historia. Bien, pero repitamos, no necesariamente un lugar que fue de bendición para otros va a ser de bendición o continuará siendo bendición siempre. No es así. Tampoco, y queremos aclarar, que los lugares son en sí mismos misteriosos, que tú vas allí para recibir bendición. Se puede mover. Por ejemplo, la iglesia Bautista Lumbrera en este sitio puede estar y nos podemos mudar a otro local y la iglesia va a estar mudada a otro lugar y este lugar deja de ser la iglesia bautista porque la iglesia es el conjunto de todos los creyentes en Cristo Jesús. Así que el lugar es santificado por lo que se hace, por lo que uno pone delante de Dios en ese lugar. Así que vamos a ver hoy lo que es Betel. Y yo les comentaba que cuando una de las iglesias, de la iglesia donde yo me levanté, cuando joven tenía un periódico así como el que tenemos nosotros, un periódico que se llama Betel. Y Betel tiene un significado muy hermoso en la Biblia. Y vemos que la palabra Betel aparece, es la segunda ciudad más mencionada en las Escrituras. La segunda ciudad después de Jerusalén.
y está cerca o más de 140 veces en el Antiguo Testamento. Así que el nombre Betel tiene una connotación importante en la Biblia. Yo quiero tomar y leer algunos de los pasajes que hablan de Betel para aplicarlo a nuestra vida espiritual. ¿En qué nos enseña? ¿En qué nos bendice ese lugar Betel? Luego iremos viendo Gilgal, Mizpa y Ebenezer. Pero Betel es una aldea cananea. Originalmente se llamaba Luz. Pero fue allí donde Dios llamó en Génesis 12 a Abraham. Recordarán cuando le mostró las estrellas y le dijo a Abraham, mira las estrellas, así como las estrellas va a ser tu descendencia, pero la arena del mar, así va a ser tu descendencia también. Hablándole a Abraham que habría dos descendencias, una descendencia espiritual y una descendencia terrenal. De hecho, la nación está cubierta de descendientes de Abraham, pero usted y yo, como creyentes en Cristo, somos descendientes de Abraham. Y esa promesa fue dada en Betel. Bien, el nombre de Betel le fue dado por Jacob, quien allí tuvo un sueño de la escalera celestial. Betel quiere decir casa de Dios. Casa de Dios. Estaba al oeste de Ai, al sur de Silo, cerca de Micmas. Está actualmente a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Es decir, que esta ciudad, Betel, todavía existe. Y yo tengo un par de fotos nada más como interés histórico para mostrarle que Betel, aquí está la ciudad de Betel hoy en día, y desde 1894 se hicieron excavaciones y se encontraron muchas ruinas y muchos vestigios de la arqueología antigua de lo que representa la ciudad de Betel según la Biblia. Es decir, que ha sido comprobado por la ciencia. Y la ciudad está movida un poquito más hacia el este. Pero ahí está Betel. Y vemos acá donde trabajan los arqueólogos y las ruinas que se encontraron por primera vez por este señor Daniel Shep en 1894. Descubierta la ciudad de Betel. Es maravilloso ver cómo la arqueología, la ciencia misma comprueba la veracidad de la narración bíblica. Por supuesto, hay muchísimas otras razones que nos muestran la veracidad de la Biblia. Pero veamos qué más tenemos de Betel. En Betel principalmente fue donde Jacob tuvo aquel sueño. Ustedes recordarán que Jacob, hijo de Isaac, había tenido un sueño, estaba huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué huía? Porque Jacob le robó la bendición que le correspondía a Esaú. Y el nombre Jacob estaba bien dado a su personalidad. Jacob significa suplantador. Así que el fundador de la nación de Israel, que luego sería llamado Israel, viene de un nombre muy bajo, muy dudoso, una reputación muy mala, que es suplantador o ladrón. Bien, una vez que él roba la bendición, porque su padre Isaac estaba ya ciego y él se puso unos pelos de cabra para que pareciese el hermano Esaú, entonces Isaac lo confundió y le dio la bendición a él. Y después Esaú, como se molestó tanto, se consolaba con el hecho de encontrarle y matarle. Pero ya la bendición estaba hecha, ya la bendición estaba dada. Y la bendición de la primogenitura estaba dada a Jacob y Dios iba a cumplir su pacto. Cuando él estaba huyendo, resulta que con mucho temor estaba ya cansado y se acostó y puso a su cabecera algunas piedras. Y mientras dormía, soñó de la gran escalera que llegaba al cielo, de los cuales descendían y bajaban ángeles. Qué interesante, ese hombre se levantó muy asustado y dijo, qué terrible, esto es la casa de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Génesis 28, 16 al 19, dice que, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora recordemos que Dios se ha revelado gradualmente en la historia y todavía no había venido la encarnación de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Pero mientras tanto Dios estaba dando revelación acerca de un lugar donde estaría su presencia.
El pasado jueves tuvimos la visita del hermano, el pastor Pedro Jones, un estudioso de las Escrituras, y nos daba una lección acerca de la presencia de Dios en el tabernáculo. Cómo Dios se reveló a sí mismo en el tabernáculo a su pueblo, hizo morada en su pueblo. Pero Dios estaba enseñando gradualmente que Él iba a tener un lugar donde su nombre iba a ser ensalzado y que la gente se iba a reunir alrededor. Este es el inicio. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hermano, hermana, amigo, ¿sabes tú que en este lugar está el Señor Jesucristo? Está el mismo Dios, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra está en este lugar. Bien, pero la revelación fue lenta para conocer eso. Jacob despertó asustado y dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Bueno, vayamos más allá. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Este gran poeta dijo, yo solo sé que nada sé. Así que Dios se revela. Luego dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible este lugar. Hablando o estudiando con la gente que sabe del original, la palabra terrible implica un miedo o un temor más allá de lo normal a algo desconocido, un respeto reverente hacia Dios. De manera que él tuvo temor al estar en la casa de Dios o en el sitio donde Dios estaba revelando. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Pero notemos algunas cosas interesantes. Es que, primero, Dios se lo revela a él por sueños. Le revela que había un lugar que Dios había escogido terrenalmente para que su nombre estuviese. Hemos leído que Cristo dijo ya que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios ha escogido un lugar y en este lugar está la presencia de Dios. Pero él tuvo miedo e hizo algo. El hecho de estar en la presencia de Dios le impulsa a hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo? Él se levantó, tomó piedra, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Este acto que él realizó allí era un acto simbólico para dejar claro que había habido una revelación especial. Recordemos que cuando la gente eran ungidos como rey de parte de Dios, echaban aceite. Era como un pacto, como un reconocimiento de Dios de que esta persona estaba entregada al ministerio que Dios estaba proclamando. Pues él la regó en la piedra donde estaba ese lugar, diciendo, aquí está Dios. Y es el derramamiento del Espíritu. En este lugar, mis amados, está el Espíritu Santo. Y no es verdad que nosotros hemos sentido el derramamiento del Espíritu Santo en este lugar. Hemos visto personas que han creído en Cristo como su Señor y Salvador en este lugar. Hemos sido alimentados con la palabra de Dios. Hemos venido muchas veces desanimados y recibimos una palabra de consolación, de compañerismo, de coinonía, la bendición del Espíritu Santo. Dios está en este lugar y ha derramado su Santo Espíritu. A propósito que el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Es decir, que aquel lugar estaba lleno de la presencia de Dios y el Espíritu Santo estaba en ese lugar. Dice que llamó el nombre de aquel lugar Betel. Ahora, pasan unos años en que Jacob sigue huyendo. Jacob tiene un encuentro con Dios cara a cara en Peniel, el sitio donde él llamó otro, y eso tal vez lo veamos más adelante. Pero Jacob tuvo encuentro personal con Dios, donde Dios le reveló su nuevo nombre. No se iba ya más llamar Jacob, sino Israel. También tuvo muchos hijos. También tuvo que ir a donde Labán y trabajar 7 años por Lea, luego 7 años por Raquel, y fue estafado. Bueno, él estaba cosechando el fruto de su propia actitud. Mire, muchas veces, mis amados, nosotros recibimos algo que hemos sembrado. Y la Biblia lo dice en Gálatas, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bien, allí en Génesis 35 habían pasado algunos años y él ya se venía, Dios lo llamó
a salir de esa región donde estaba y ellos se habían contaminado. La familia de Jacob se había contaminado con los ídolos, se habían contaminado con los dioses falsos que tenían esa gente. Mire, y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Cuando vivimos en el mundo, la gente vive su vida como le da la gana y establece dioses delante de ellos. Y nosotros muchas veces como creyentes caemos en el jueguito. Y no necesariamente estoy hablando de una estatua, de un santo. Eso ya es idolatría, pero a 100%. Sino cosas que nos roban de la comunión con Dios. Cosas que nos privan de estar en plena comunión con Dios, que ponemos delante de Dios, que son más importantes que Dios. Recuerda, estoy hablando en base a un lugar. Dios ha establecido un lugar donde ha puesto su nombre, donde su Espíritu Santo ha sido derramado. Y en este momento, lo que usted ve alrededor es el lugar que Dios ha escogido. La iglesia Sinaí que está al lado ha sido escogido por Dios. Un lugar para adoración, para alabanza. ¿Y quién no dice cuánta bendición ha traído Dios a esa iglesia? Es más, ha traído tanta bendición que nos ha llamado a nosotros a estar en este lugar y nos ha dado y prestado este lugar para la gloria de Dios. Entonces Dios se ha revelado de una manera especial, pero Dios le dice a Jacob, levántate y sube a Betel. Es interesante cuando dice levántate. ¿Saben por qué? Porque la condición natural del hombre es estar siempre sentado. Es estar siempre en inactividad. Y esto nos dice algo acerca de Jacob en esos años. Él estaba inactivo para las cosas de Dios. Él estaba sentado, reposando, sin trabajar para Dios. Y Dios le dice, levántate. Mira, y puede ser tu situación hoy en día, de que tú estés de alguna manera sentado o sentada, sin trabajar para Dios. Mientras estás preguntándote qué haré, tengo muchas cosas, tengo muchos ídolos y estoy sentado. Pues bien, este mensaje es para ti y para mí en esta mañana. Levántate. Dice el apóstol Pablo en Romanos, levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Ahora, el Betel de hoy en día, como estoy tratando de implicar y explicar, es el lugar que Dios ha escogido para su presencia, es decir, la iglesia. No es exactamente o nada más esta iglesia, son todas las iglesias bíblicas donde Dios ha escogido ese lugar, pero ahora estamos hablando de esta. Levántate y quédate allí. Esto nos dice algo, ¿verdad? Nos dice que nosotros debemos identificarnos con el lugar que Dios ha escogido. Cuando el apóstol Pablo escribe a los de Éfeso o a los de Corinto, él dice a los hermanos congregados en Corinto, a Éfeso, a los hermanos que están congregados en Éfeso. Cuando escribe el apóstol Juan a las 7 iglesias, Esmirna, Filadelfia, Sardis, todas esas iglesias tienen un nombre y allí se congregaban personas. Es decir, que nosotros hacemos bien en llegar a nuestro Betel y quedarnos allí. Ahora, hay una cosa que él dice, un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Haz allí un altar. ¿De qué nos habla el altar, hermanos? ¿De qué nos habla un altar? Nos habla de un sacrificio, de un pacto, de algo que se ha establecido y que no es de gratis. Mire, para que este pueblo del Señor esté congregado en esta mañana, en este lugar, hubo un sacrificio de sangre tremendo, pagado por Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Cuando Él en la cruz del Calvario fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús es el bendito Cordero que fue sacrificado por nosotros en el altar de la cruz. De manera que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos a Cristo por medio del sacrificio de la cruz. Así que pensemos nuevamente cuando vamos a la iglesia
caramba, yo voy a la iglesia porque Dios la ha establecido, voy allí porque Él me dice que debo estar en la iglesia y voy allí para quedarme, pero también voy allí porque me lo garantiza un altar y un sacrificio que Dios hizo ya a favor tuyo y a favor mío. Por eso es que la iglesia es tan importante, porque es comprada a precio de sangre. Es un lugar donde Dios derrama bendición y vida eterna. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, Jacob dio unas instrucciones. Ahora, ¿quién era Jacob en ese momento? Era el jefe de la familia, era el patriarca, era el padre de la casa. Y esto nos da a nosotros una lección muy importante. Somos los padres los responsables de traer a nuestra familia y de levantarlos en el temor del Señor. No espere que si se lo deja al Estado, quiero que medites las cosas que ya el Estado está haciendo. No es la escuela la que enseña a nuestros hijos, es en la casa donde son enseñados. Ahí es donde nuestros padres pusieron en nosotros el temor de Dios. Es el padre el que tiene, y cuando digo padre lo digo en sentido general, los progenitores, los que tienen la responsabilidad de levantar y llevar a sus hijos a la iglesia. No importa que me mire y me haga reír, ¿verdad, Ilasha? No importa, traiga a su hijo. Usted tiene que traerlo porque es la voluntad de Dios. Y Dios dice que es el padre de familia el que da las instrucciones y el ejemplo. Pero ¿sabe lo que pasa hoy en día? Muchos padres decimos, y voy a incluirme para que no suene tan feo, decimos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y esto es una contradicción tremenda. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que debemos nosotros imitar y seguir el ejemplo de nuestros padres. La mayoría de los hermanos que están aquí, creyentes en Cristo, responsables por muchos años, han tenido un ayo, han tenido un guía, un padre, una madre que desde la niñez le enseñó las sagradas escrituras, las cuales les pueden hacer sabios para la salvación del alma. Así que no desprecies el consejo de tu padre y de tu madre, y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Así que, ¿cuál fue la instrucción que este padre Jacob dio a su familia y a todos los que con él estaban? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. 1, 2, 3 órdenes y la cuarta ya viene. Fíjense lo interesante que da este padre de familia, y es la voz que Dios nos está dando a nosotros, ya seamos que estamos empezando en esta vida, que recién seamos padres o que todavía no lo seamos. Pero mira, Él dice quitad, es decir, ya Él venía con un arrastre de cosas del mundo. Es verdad que nosotros vivimos en un mundo perverso, pero debemos guardarnos del mal, pero muchas veces se nos pegan cosas del mundo. La forma de hablar, la mentira, hasta la manera de hablar. Si nosotros tenemos tiempos que no vamos a nuestros países, ya perdemos un poco el acento de tal país, ¿verdad? Pero cuando vamos o hablamos por teléfono con alguno de nuestros familiares, el colombiano enseguida se le pega, pues, ¿verdad? El mexicano empieza así, pues órale, enseguida. Y el venezolano, bueno, ustedes saben cómo habla. Se nos pega, hermanos, porque estamos siempre dispuestos a agarrar, a absorber nuevamente. Por eso es que Jacob dice, quitad. Pero él dice, no quitad la forma de hablar, quitad los dioses. Y era una familia que había sido escogida por Dios. Jacob era un hombre que Dios escogió para ser el padre de las naciones, para que se cumpliese parte de la profecía que Dios dio a Abraham en Génesis 12. Y él dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Hermanos, ¿y cuántos dioses no tenemos nosotros ahora mismo? Te dirán, no, yo soy creyente en Cristo, yo no tengo dioses. Examínese. Vea qué cosa le impide a usted. Y estamos hablando en el contexto de la Biblia, en el contexto del lugar, el contexto de la iglesia. ¿Qué me impide a mí venir a los cultos, por ejemplo?
Algunos tenemos algunas respuestas legítimas, como el trabajo, y por eso oramos. Si usted ve el periodiquito de nosotros, el periódico dice, orar por los horarios de los hermanos, horarios de trabajo, porque eso nos quita y nos roba tiempo delante del Señor. Esos son algunos de los lícitos, y estoy seguro que ese hermano o hermana que tiene que trabajar los domingos está orando al Señor para que el Señor le cambie ese horario, pero siga persistiendo, hermano, porque el que busca halla, el que toca se le abrirá. Así que siga. Pero hay otros que no tienen excusas. O yo me siento cansado, no voy al culto. Siento un dolor. Tengo 5 hernias. Estoy cansado. Amanecí pero molido y no pude dormir nada. No voy. Yo me pregunto si nosotros decimos así en el trabajo. Mira, trabajo, no voy hoy. Hoy amanecí. El fin de semana rumbié mucho y estoy demasiado cansado. No voy. ¿Verdad que no? Pero sí estamos dispuestos a hacerlo en el lugar que Dios estableció, que es un terrible lugar en el sentido que mora la presencia reverente de Dios, que Dios ha comprado a precio de sangre y que su Santo Espíritu ha sido derramado en ese lugar. ¿No le tenemos por poco? Hermano, una reflexión comenzando por mí. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, hermano, hermana. Quitemos esos dioses ajenos, lo que nos impide la real comunión con el Señor. Mas la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará revelar su pacto. Luego dice, limpiaos. Cuando uno se limpia, indirectamente está diciendo que está sucio, ¿cierto? Porque ¿qué te vas a limpiar si estás limpio? Limpiarse, ¿de qué? De la contaminación que había después de tener los dioses. Tú podías acabar y apartar con los dioses físicos, pero tu corazón quedaba sucio, pensando o amainado o arraigado o acostumbrado a la presencia de estos dioses en tu vida. Por eso es que él dice, limpiaos, y después dice mudad. La palabra mudar es cambiar. Cámbiense en los vestidos. ¿De qué nos habla el vestido en la Biblia, hermano? ¿Quién sabe? El vestido nos habla del carácter de las personas. Así que ahí dice, cambien su carácter, su forma de pensar. Ya no hagan lo que se hace en el mundo. Hermanos, ¿no será que a nosotros nos hace falta un cambio de vestido? Lo hablo en el sentido espiritual. De que nos vistamos las armas de la luz, que nos pongamos la armadura de Dios. Luego dice, levantémonos y subamos. Hay que hacer un esfuerzo. Sí, es verdad. Para venir a los cultos, para venir a la casa de Dios, para venir a nuestro Betel, hace falta un sacrificio. Levantarse temprano, dejar todas las cosas arregladas, hasta vestirnos y agarrar carretera. Unos más lejos, otros más cerca. Pero hay un esfuerzo, hay algo físico, hay algo que Dios quiere que tú hagas. No para ganar el favor de Dios, sino que es la parte que nos corresponde. Levantémonos y subamos a Betel. Y era una promesa que él tenía que cumplir a Dios. Y esto nos habla de ese sacrificio constante de Cristo en la cruz. Y haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo estoy seguro que todos nosotros tenemos una historia de Dios. Tenemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántos nos pueden escribir libros? Pudiesen escribir libros de las experiencias, de los testimonios de sanidad, de rescate, de cambio de circunstancias que Dios ha dado en su vida. ¿No es verdad? De que si está haciendo mucho calor, Dios apague la luz. O de que nosotros estemos en una tribulación muy grande, venga la palabra de un hermano, nos llame y ahí tengamos nosotros consuelo, reposo, o abramos la palabra y ahí está. O cualquier otra circunstancia. Dios ha estado conmigo y me ha respondido. ¿Quién puede decir en esta mañana que Dios le ha respondido? Amén. Así que tenemos múltiples razones. En el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora, esto se parece mucho a la promesa del Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la obligación de obedecer, hermanos. O mejor dicho, nosotros obedecemos no por obligación, pero sí está en el corazón del creyente al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, seguir sus estatutos. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está en Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice algo similar con iglesias ya fundadas, ya ha venido Cristo, ya han pasado más de 1700 años, alrededor de eso, de lo que leímos ahora, ya Cristo viene, ya establece su iglesia, y ahora el apóstol Pablo, cuidando a esas iglesias, a esos beteles, él dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos de los que están aquí en su vida pasada no servían a ídolos? Ya sean que seguían la religión popular, donde había un santo en cada esquina, o ya sean que vivía su propia vida teniendo sus propios dioses. Televisión, el carro, el trabajo, los amigos, la cuadra, yo no sé. Pero se convierten en nuestros dioses cuando son prioridad antes que nuestro Dios. Os convertisteis, la palabra convertir en la Biblia viene de una palabra griega que es metanoia, que es cambiar de mente, totalmente un giro hacia lo opuesto. Te has convertido, has pasado de muerte a vida, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y para servir, hermano, ¿sabe qué? En esta iglesia, Betel, hay mucho que hacer. Dios tiene mucho trabajo para nosotros aquí. Empezando este sábado que viene, Dios mediante, vamos a tener evangelismo, donde la iglesia no es un sitio permanente que está clavado. Nosotros tenemos que salir al mundo para atraer a los inconversos, para predicarles del evangelio. Y nos van a cerrar la puerta, nos van a tratar mal, nos van a decir malas palabras, nos van a romper el tratado en la cara. Lo han hecho, hermanos. Pero hay que sentirse bienaventurado cuando por la causa de Cristo seamos vituperados. Pero tenemos que predicar, tenemos trabajo que hacer. Pero sabes que tú no sabrás cuál es tu trabajo a hacer si no empiezas a trabajar. La única forma de descubrir tus dones, lo que Dios te ha dado, es trabajar, hermano. Acércate a nuestros grupos acá y aquí hay trabajo que hacer. Ya sea que estés nuevo creyente, ya sea que estés nuevo en la fe, tú puedes enseñar a otros la palabra de Dios. Puedes orar con otros. Y si alguien te pregunta de una teología profunda, tú puedes decirlo como dijo aquel endemoniado. O como dijo aquel que había sido sanado por Jesús. Mira, yo no sé si ese hombre era pecador o no, aquel ciego. Pero lo que yo sé es que yo era antes ciego y ahora veo. Y ustedes no saben, eso es maravilloso. Vete a tu casa y cuenta allí las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por tu vida. Tenemos que ser multiplicadores del mensaje del evangelio. Tenemos que llevar el mensaje de la cruz al mundo. Por eso has sido salvado. Por eso hemos sido salvados. Para gozar de una salvación que tiene un producto, que tiene un resultado de anunciar a otros, de repetir este mensaje a otros. De paso, hay un bono por aquí muy bonito, que es que quien está en un Betel, que se ha convertido, sirve a Dios, espera de los cielos al Señor Jesucristo. Esta es una promesa que nosotros tenemos, que el Señor Jesucristo vendrá pronto a recoger a su amada iglesia. Amén. Eso está en 1 Tesalonicenses 1 y 10. Ahora, en otra parte nos dice en 2 de Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sabe, hermano, nosotros no podemos ser útiles al Señor a menos que no nos consagremos. No podemos ser vasos que Dios utiliza con libertad cuando tenemos engaño en nuestros corazones, cuando tenemos mentiras ocultas, cuando no estamos a cuenta con nuestro Dios y con nuestra familia o con nuestros hermanos. Así que hoy es el momento, hermanos, que nosotros podamos ponernos a cuenta con Dios